Ni siquiera se sabe si fue la DEA o fue otra agencia. Hay que esperar. Si fue entrega, si fue captura, eso es parte de la investigación. On Thursday, the Justice Department took into custody in El Paso 2 more alleged leaders of the Sinaloa cartel. ¡Están disparando! ¡Ojalá! ¡Me pegaron! El festejo del grito del 15 de septiembre va a ser suspendido. Gobernador, ¿todo tranquilo en Sinaloa? ¿Qué pasa? Está tranquilo Sinaloa. Pero es el pueblo, no es alguien que grita. Está trabajando perfectamente bien. Ese estigma. Ahí está Rocha Moya, irá. Todo está tranquilo, irá. Bueno, el Mayo que se suma a una lista cada vez más larga, más grande de criminales, de narcotraficantes mexicanos que están ya hablando, que están cooperando, que están colaborando con las autoridades mexicanas. Jorge Fernández Meléndez, Jorge, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Qué gusto, gracias. Raúl, Mauricio. Muy buenas noches. Gracias, Raúl Jorge. Benítez, ¿cómo estás, Raúl? Muy bien. Muy buenas noches, gracias por Saludos. estar acá. Mauricio Flores, Mauricio. Gracias, Manuel. Buenas Muy noches. buenas noches. El Mayo Zambada, Jorge, al que se llevó Joaquín Guzmán López, que también está en los Estados Unidos. A decir del propio Mayo, lo refiere en su carta, contra su voluntad, lo secuestró, lo trasladaron allá lo capturaron, pues ahora está llegando a arreglos, acuerdos con las autoridades estadounidenses. Sí, primero, la verdad no sabemos cómo llegó allá. Tenemos la versión del Mayo Zambada. ¿Y ya? Yo sigo pensando que de alguna forma fue una operación encubierta eso de Estados Unidos. Pero el dato duro... Porque del piloto nunca supimos del nada. Del piloto ¿no? nunca supimos nada, y cómo sucedió nunca supimos nada, y cómo mataron a Melesio Cuen tampoco supimos nada. Sí. Ni del avión. No sabemos nada porque no nos han informado nada ni al gobierno de México ni a nosotros. Pero el dato cierto es que si fuera el Mayo, que ya de por sí es un tesoro de información para Estados Unidos, está el Mayo, está Ovidio, está Joaquín, está toda la familia Guzmán López, incluyendo la mamá de Ovidio, de Joaquín, la señora Griselda, que tenía mucho que decir también en esto, porque se encargó mucho tiempo de relaciones políticas. Están muchos otros, está el hijo, otro de los hijos, dos de los hijos del Mayo Zambada, que también están allá. Están 55 personas que ha enviado esta administración, 29 primero, 26 después, en los últimos meses, todos operadores de primero, de segundo nivel. Y evidentemente todos están buscando acuerdos o van a buscar acuerdos de colaboración, porque cuando tú dices los líderes del cártel están pidiendo acuerdo de colaboración, ¿por qué me voy a comer yo una cadena perpetua si puedo llegar a un acuerdo? Pero me parece que ninguno tiene tanta importancia y tanto peso como el Mayo Zambada, porque es el único que tiene la película completa. De los 26 que se fueron la última vez, salvo 2 o 3, la Tuta, el Queenie y eso, todos los demás son personajes que estuvieron recientemente, pueden hablar de los últimos años. Los que se fueron antes son narcotraficantes que estuvieron detenidos mucho tiempo. Pero el Mayo Zambada ha sido líder del cártel de Sinaloa los últimos 30 años y nunca fue detenido, siempre estuvo en operación, siempre fue el que se consideró que manejaba además las relaciones políticas del cártel. Entonces es una mina de información, ¿no? Sabe todo, o casi todo. O casi todo lo que tiene que saber, por lo menos. Desde luego, y el contubernio, estas alianzas de las que ha hablado el propio gobierno de Estados Unidos entre políticos, entre narcopolíticos y criminales, Mauricio. Y bueno, imagínate, yo recuerdo por ahí del año 2001, un correo electrónico firmado por el Mayo Zambada, en la que hacía un llamamiento, perdón la palabra, pero él lo usaba, a exterminar una serie de políticos que según estaban colaborando con otros cárteles. Y da una larga lista, eran prácticamente 50. Eso te da idea de cómo ya desde entonces, en esta pugna por definir quiénes o no son tus amigos, pues era ya utilizada la parte política para asusar para las contrapartes. Como dice Jorge, si alguien sabe cómo está ese entramado desde A a B, es precisamente el Mayo, porque está ahí, pues es uno de los grandes herederos de los grupos criminales que aparecen con Caro Quintero. Pero aquí hay algo que también me llama mucho la atención. Aquí puse una anotacioncita
Son 16 empresas que se le adjudican al Mayo Zambada, porque ese es otro punto importante. O sea, finalmente el tráfico de drogas, extorsiones, asesinatos tienen un objetivo final, como una empresa criminal, obtener dinero e introducirlo al sistema financiero donde pueda ser disfrazado, lavado, como dinero legítimo. Finalmente, una vez estando ahí, pues saber quién lo saca o el rastreo de lo mismo es difícil. Pues son empresas que dirías, oye, pues Rancho Las Ánimas, Huertos El Pedregal, Parque Acuático Cascabeles, pues no oyes así como de una empresa rumbosa, grande, poderosa, Lechería Santa Mónica, que dicen que ya está tronada. Realmente ese dinero, ¿cómo se ha ido distribuyendo y dónde están esas conexiones, que es las que está buscando el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Tratamiento Financiero a Depósitos de Extranjeros con observaciones que le llaman la OFAC, que ya nos lo advirtieron empezando el año, incluso en la convención bancaria, estuvo ahí el representante de OFAC del Tesoro de los Estados Unidos y dijo, señores, o el sistema financiero mexicano nos empieza a decir por dónde entran estas empresas y sus ramificaciones, o vamos a tener problemas. Y mira los problemas que ya hay, 2 bancos y una casa de bolsa sancionadas por el Departamento del Tesoro. Y dicen que eso nada más fue un golpe lateral como para meter chanfle a esta jugada que yo creo que no ha terminado. Sin duda. El Mayo Zambada, ¿cómo lo ves? Bueno, continuando con lo que estamos discutiendo, Estados Unidos tiene una percepción diferente que México de lo que es el combate al narcotráfico. La presidenta tiene una percepción tradicional que viene heredando del resto de los presidentes anteriores, incluido Calderón, Peña Nieto y su antecesor, de que solo entregándoles a grandes capos, con eso van a estar contentos los americanos. O sea, con el combate, lo que hace el Ejército y la Marina creen que es suficiente. Están haciendo un trabajo muy intenso, está bajando incluso los homicidios según sus estadísticas, que algo de eso hay, pero Estados Unidos tiene un concepto trilateral, no unilateral, ese es un concepto unilateral, destruir la parte del ejército criminal. Ellos, el triángulo es empresarios, ejército criminal y políticos. Entonces, lo que está buscando Estados Unidos es la parte de los empresarios y la parte de los políticos. De los empresarios ya empezó con, como se señala, los 2 bancos y la casa de bolsa, pero los narcopolíticos no quiere el gobierno mexicano tocar esa fibra. Entonces, Donald Trump está insistiendo desde que llegó a la presidencia en el tema de los narcopolíticos y entonces sale el rumor de la famosa lista que nadie conoce, pero que todo el mundo dice que existe, que la secretaria de Homeland Security, cuando visitó a Claudia Sheinbaum al mes de que llegó Trump a la presidencia, se la mostró y que Claudia la rechazó, según las versiones de prensa, pero está reacia a entregar. Ahora, directamente conectado con el Mayo está el gobernador de Sinaloa, porque en el operativo el gobernador de Sinaloa fue actor de ese acontecimiento. No, bueno, entonces, sin duda, sí. Pero ni a ver, siquiera... si el Mayo, siguiendo, digamos, la línea narrativa de él, de Ismael El Mayo Zambada, acudió a la reunión de la que lo habrían secuestrado, de la que, digamos, se lo llevaron a los Estados Unidos, insisto, son sus palabras, porque se iba a encontrar ahí, entre otros, con el gobernador de Sinaloa. Convocado. Es decir, sí. Al menos, si no iba a ir o si no le avisaron, se sentía en confianza para sentarse en una mesa o acudir a un lugar porque iba a estar él. Exactamente. Entonces, ni siquiera personajes con ese alto grado ya de develación de sus vínculos los quiere tocar el gobierno está en problemas, porque Donald Trump y su equipo no va a cejar en que quiere resultados por en ese camino. Está el gobernador de Tamaulipas, están un montón de presidentes municipales y gobernadores en la franja fronteriza, Baja California, Chihuahua, etcétera. Están quitándoles las visas. Ya también hay un rumor de que los altos funcionarios del gobierno mexicano ya no van a Estados Unidos ni de casualidad. O sea, bueno, por el está temor a las acá visas, quien vuelve todavía a Dan Augusto López, al coordinador de Morena en el Senado, su vínculo, su nexo inocultable con quien fuera su secretario de Seguridad. Ahora, están ya todos los actores, al menos los principales, Jorge, en los Estados Unidos. Es decir, es un infierno Sinaloa desde hace prácticamente un año.
pero quienes son protagonistas de ese infierno, los de una decisión y los de otra, del cártel de Sinaloa, están en manos de las autoridades estadounidenses. Incluso, mira, hay un dato que no es menor. Jeffrey Lichman, el abogado defensor de Ovidio, de Joaquín Guzmán López, de toda la familia, abogado defensor de Emma Coronel, abogado del Chapo Guzmán, creo que se desligó ahora del Chapo para poder defender a los hijos. También dijo que era el abogado defensor de Iván Archibaldo y de Alfredo, los dos medios hermanos de Ovidio y de Joaquín, que son los que lideran a los Chapitos. Y hay muchas versiones de que ya tienen abogado defensor porque de una forma u otra están negociando. Por ejemplo, llamó profundamente la atención que la recompensa, el ofrecimiento de recompensa de Iván Archibaldo la puso la ICE. O sea, el sistema de migración no viene de otro lugar, son 10 millones de dólares que ponen ellos. ¿Estarán en Estados Unidos? ¿Estarán negociando? No lo sabemos. Pero bueno, todas esas especulaciones ahí están. ¿Por qué? Porque la información ahí está. Hace unos días platicábamos aquí que Estados Unidos no necesita en realidad la información que le vaya a dar el Mayo o que le vaya a dar el Ovidio. Ellos tienen esa información. Lo que son muy importantes estos personajes, sobre todo el Mayo y Ovidio, son muy importantes para poder que testifiquen y puedan judicializar la información que ellos tienen. ¿Por qué? Porque la tendrán que llevar tarde o temprano ante un jurado, un gran jurado, ante un juez, y entonces necesitan judicializarla de alguna forma. Si tú te quedas solamente con la información que obtuviste de llamadas, de intercepciones, y eso no alcanza para judicializar en Estados Unidos. Tú tienes que testificar, tienes que tener testigos para judicializar. Y ya hemos visto con el caso del Chapo, con el caso sobre todo de García Luna y demás, que con el testimonio de esos personajes alcanza para judicializar lo que quieras. Y como dice Raúl, yo coincido, más temprano que tarde la administración Sheinbaum tendrá necesariamente que trabajar y trabajar sobre los políticos o aceptar que sean procesados ciertos políticos, porque si no va a ser intransitable, no va a alcanzar con los decomisos, con las capturas, con los envíos, con las caídas de laboratorios. Ellos quieren lavado de dinero, por eso se fue Pablo Gómez, y quieren también políticos, lo que ellos llaman la red de protección política y empresarial al crimen organizado. Y una cosa va llevando a la otra y los caminos todos conducen a la misma dirección. O conducen a un lugar que tiene un nombre así como de vete muy, muy, muy lejos. Sí, hasta Palenque. Palenque, que es un rancho que tiene un nombre bastante duro. Y precisamente lo que dice Raúl y Jorge nos hace pensar que efectivamente esta red de protección, que no empezó en esta ni en la pasada administración, se fue formando y se fue ahora sí que transformando el crimen organizado junto con estas transformaciones políticas, y encontró los canales y los personajes para irse acomodando. No deja de ser sintomático que ayer haya ido Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación, a Palacio Nacional, y que haya salido como chiflido, sin ninguna respuesta, y que esté prácticamente omiso ante el Senado de la República, y que haya también versiones, rumores de que ya se va. Porque el gobierno de los Estados Unidos no solamente está ya, Donald Trump no está ya solamente sobre el tráfico de drogas y de armas o de personas, está especialmente interesada por el problema del robo del petróleo. Y esto tiene un brinco porque hay muchos funcionarios, eso sí, de la pasada administración, la de López Obrador, que estuvieron moviendo petróleo por un lado hacia Cuba, estuvieron moviendo petróleo hacia sus bolsillos y hacia ciertos grupos empresariales de Estados Unidos, que por cierto no la jugaron con los republicanos. Entonces también esto es como digamos, una jugada de billar de tres bandas, porque le puedes pegar a cualquiera de ellos en el momento en el que incluso le afectas de manera radical a la estabilidad de esta administración, cuando puedas, a partir de las leyes para el bloqueo comercial, no bloqueo, para las restricciones comerciales con Cuba, decirle petróleos mexicanos, está violando las Sarbanes-Oxley, está atacando la soberanía de los Estados Unidos y además al mismo tiempo cotizando en los mercados de deuda de mi país.
Eso puede ser una de las grandes búsquedas, no por el huachicol per se, sino por las implicaciones que tiene sobre la empresa paraestatal más importante de este país. Ahora, ¿irían entonces, tenemos a los criminales como los concebimos o como los podíamos imaginar, están ya en los Estados Unidos? ¿Van a ir, no hay duda, van a ir o irían desde Estados Unidos por los políticos, por los narcopolíticos? Hay que ver el panorama completo. Trump dijo, México hace lo que yo digo, pero no lo hace a la velocidad que él quiere. Pero si de esta coyuntura de Ucrania Trump sale triunfante, que parece ser que por ahí va la cosa, él va a estar mucho más empoderado que hace 15 días frente a lo que él quiere. Y Trump es una persona muy ambiciosa, o sea, quiere triunfos. Entonces, él está indicándole a su gabinete, bueno, pues que prepare la ofensiva contra México para que México haga lo que él quiere. Y si no, México va a pagar las consecuencias. El gobierno de México está en una trampa muy grande con Estados Unidos porque es el único gobierno del mundo que para negociar los aranceles está vinculando el tema de la migración y del narcotráfico. Entonces, ningún gobierno del mundo está en esas circunstancias. Entonces, es un triángulo mortífero para el gobierno de México. Estados Unidos somos un asunto doméstico. Sí. Entonces, Francia pues es aranceles, Brasil es aranceles, China es aranceles, lo que tú quieras. A China ya lo del fentanilo pues va y viene y no le afecta a China. Muy pocos gobiernos no hacen caso de Estados Unidos. Yo creo que el de Canadá, ahí Trump exageró porque el primer ministro de Canadá ya dijo, tiene la puerta abierta de 40 países para hacer libre comercio con la Comunidad Británica de Naciones. México no tiene esas puertas. Entonces, está en una encrucijada el gobierno de Claudia Sheinbaum muy grande porque cuando acabe el capítulo de Ucrania en 10, 15 días y Trump vaya a la ONU a decir que él es el pacificador del planeta, va a estar muy empoderado y su equipo va a estar muy empoderado, su equipo MAGA dentro del gobierno, porque en Estados Unidos hay dos tipos de funcionarios, los profesionales, que no son MAGA, que prefieren la cooperación con México que la confrontación, y MAGA, que están empoderados en decir, bueno, si no hacen lo que yo digo, entonces lo vamos a hacer a la fuerza. Entonces, está ahorita Trump en su momento estelar global, y eso puede ser un problema para el gobierno mexicano. No, y tienes además el tema Venezuela. El desplazamiento militar que se hizo al Caribe de tropas, barcos, portaaviones, submarinos del Comando Sur no es un tema menor. Tú movilizas, despliegas esas tropas para usarlas. De alguna forma se va a usar. Y hay que recordar lo que dijo Pam Bondi hace apenas unos días. Hay un puente aéreo que es Venezuela, Honduras, Guatemala, México, y Maduro sí es el líder del Cártel de los Soles, para ellos es un terrorista que está asociado con el Cártel de Sinaloa. Para ellos es un mismo paquete. Entonces no sabemos qué es lo que va a ocurrir. El gobierno sigue apoyando a Cuba, sigue apoyando a Venezuela, siguen teniendo... Y los costos pueden ser muy altos. Y eso es lo que vamos a ver, me parece, son las escenas que vamos a ver en cuanto se desocupe Trump del tema Ucrania, va a poner sus ojos ahí porque le resulta imprescindible. Y si sumas a Venezuela, ligado con Irán, ligado con China, ligado con Rusia, tienes un paquete completo. Qué cóctel, ¿no? Sí, vaya cóctel, porque además hay que agregarle a este asunto que muchas empresas de buena fe se van a topar. Además. Que hicieron negocios. Gracias. Con los Gracias, bancos. Mauricio. Jorge. Gracias. Raúl. Hasta mañana. Buenas noches.